Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para cotillear un poquito, porque hoy tenemos un tema que va a encender la pantalla. Y es que Kerem y Ande. ¿Se acuerdan de ellos? Por supuesto que sí. El dúo dinámico de Love is in the Air, esos dos que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar de emoción. Y bueno, el título lo dice todo. Kerem y Ande reviven el romance, la nueva comedia que te hará amar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el universo de estos dos actores, hablando de su química, de sus proyectos, de los rumores, de las nuevas series y películas y de todo lo que se rumorea por ahí. Pero antes de empezar a desglosar todos los detalles jugosos, quiero pedirles, por favor, que se suscriban al canal. Sí, ya. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque aquí, en este canal, amamos el mundo de las series, de las películas, de los chismes de las celebridades y por supuesto de los romances que nos hacen soñar. Y como ya saben, cada suscripción, cada like, cada comentario, es un empujoncito para que el canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones que es la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Cómo conocimos a esta pareja que nos robó el corazón? Pues todo comenzó con Love is in the Air, una serie turca que conquistó a millones de personas en todo el mundo. La historia, un cuento de hadas moderno donde Eda, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan, un arquitecto exitoso, se ven obligados a fingir una relación. Lo que empieza como un acuerdo, un trato, un engaño, pronto se convierte en algo mucho más profundo. Y claro, en la vida real, la magia de la pantalla se trasladó a la realidad. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era tan palpable, tan intensa, que era imposible no creer en el amor. La serie fue un éxito rotundo. La gente se enamoró de sus personajes, de sus personalidades, de su historia de amor. Y por supuesto, se enamoró de ellos como pareja. Sus redes sociales explotaron. Los fans crearon cuentas dedicadas a ellos compartiendo fotos, vídeos, edits, declaraciones de amor, era una locura. Y por supuesto, la prensa no tardó en hacerse eco de lo que todos sospechábamos, Kerem y Hande estaban juntos en la vida real. Y así fue. Confirmaron su relación, y el mundo entero celebró su amor. Pero como en toda historia, hubo altibajos. Después de un tiempo anunciaron su separación. El shock fue grande para sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Los motivos nunca quedaron del todo claros. Algunos rumores hablaban de incompatibilidad, otros de agendas apretadas, otros de presiones externas. La verdad, como suele suceder, la conocemos solamente ellos. Y aquí es donde entra la parte emocionante, la que nos trae aquí hoy. ¿Reviven el romance? ¿Hay un nuevo proyecto en marcha? ¿Se han vuelto a encontrar? Vamos a desgranar todo. Lo primero que hay que aclarar es que oficialmente no han vuelto. No hay fotos de ellos juntos, no hay declaraciones que confirmen una reconciliación. Sin embargo, siempre hay un sin embargo. Y es que en el mundo del espectáculo, y más aún en el mundo de las series turcas, todo es posible. Hay varios factores que nos hacen pensar que podría haber algo más. Primero, la admiración mutua que siempre se han profesado. A pesar de su ruptura, siempre han hablado bien el uno del otro, han reconocido su talento y su profesionalismo. Han sido muy respetuosos. Y eso en Hollywood es muy valioso. Segundo, la increíble química que tienen en pantalla. Si has visto Love is in the Air, sabes a lo que me refiero. Es algo que trasciende la actuación, algo que se siente en el alma. Es esa chispa que se enciende y te atrapa, esa conexión que los hace parecer que realmente están viviendo la historia. Y esa química, esa conexión, no se olvida tan fácilmente. Es como un buen vino, que con el tiempo solo mejora. Pero, ¿qué más hay? Profundicemos en los detalles y desentrañemos los rumores que circulan por las redes y los foros especializados. El principal rumor, y el que más nos emociona a todos, es la posibilidad de una nueva colaboración profesional, una nueva serie que los reuniría en la pantalla. Y aquí es donde entramos en el tema de la nueva comedia. ¿De qué se trata?
Bueno, por ahora, todos son rumores, como les decía. Pero los rumores son bastante jugosos y a veces, de los rumores nacen las grandes verdades. Se habla de una nueva serie, una comedia romántica, donde Kerem y Ande podrían ser los protagonistas. Imagínense. Una comedia con ellos dos juntos, con la química que ya tienen, sería un bombazo. Las redes sociales ya están que arden con solo pensarlo. La serie estaría ambientada en un entorno moderno con toques de humor y, por supuesto, con mucho romance. La trama aparentemente giraría en torno a dos personas que se conocen por casualidad, que al principio se detestan, pero que poco a poco se van enamorando. Ya sé, suena a cliché. Pero esperen un momento. ¿Acaso los clichés no son la base de las mejores historias de amor? ¿Acaso no nos encantan esas tramas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero? En este caso, el cliché podría ser un plus. Porque, seamos honestos, a veces necesitamos un poco de predecibilidad en nuestras vidas, un poco de consuelo en forma de una buena historia. Y si esa historia está protagonizada por Kerem y Ande, ¿quién puede resistirse? Pero profundicemos en la trama. ¿Qué más sabemos? Según los rumores, los personajes principales serían dos personas con personalidades muy diferentes, con vidas muy distintas, que se verían obligados a interactuar por alguna razón. Quizás trabajarían juntos, quizás serían vecinos, quizás, quién sabe. Pero la premisa es clara, de la fricción surge el amor. Los diálogos, según las fuentes, serían ingeniosos y divertidos, con mucho humor y con algunas escenas románticas que nos harían suspirar. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los personajes secundarios. ¿Quiénes serían los amigos, los familiares, los confidentes? ¿Cómo influirían en la relación de los protagonistas? ¿Serían un apoyo, un obstáculo, un factor de caos? Todo esto es un misterio, pero sin duda añadiría emoción y dinamismo a la historia. Por supuesto, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans están que no se lo creen. Han creado hashtags, han hecho peticiones, han mandado mensajes a los productores, a los guionistas, están haciendo de todo para que este proyecto se haga realidad. Y es que ¿quién no quiere ver a Kerem y Ande juntos de nuevo? La idea de esta serie ha creado una expectativa enorme. La gente está ansiosa por verlos actuar juntos, por ver cómo ha evolucionado su química, por disfrutar de una buena historia de amor. Y no solo eso, también se rumorea que si la serie tiene éxito, podrían hacer una película. Una película. Con Kerem y Ande como pareja protagónica. Sería la cereza del pastel. La película, según los rumores, sería una comedia romántica con toques de drama, donde los personajes tendrían que superar diferentes obstáculos para poder estar juntos. Ya saben, las típicas tramas de las comedias románticas, pero con la magia de Kerem y Ande. Esta posible película sería una continuación natural de la serie, una forma de expandir el universo de los personajes y de profundizar en su historia de amor. Sería la oportunidad perfecta para verlos evolucionar, para ver cómo se enfrentan a nuevos desafíos, para ver cómo su amor se fortalece a pesar de las adversidades. Pero, ¿qué hay de los detalles técnicos? ¿Quiénes serían los directores? ¿Quiénes serían los guionistas? ¿En qué locaciones se filmaría? Todas estas preguntas aún no tienen respuesta, pero no dudo que si el proyecto se concreta, se anunciarán pronto. Mientras tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel siguen trabajando en sus proyectos individuales. Kerem ha estado protagonizando diversas series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Ha incursionado en diferentes géneros, desde el drama hasta la comedia, y siempre ha dejado una huella imborrable en sus personajes. Su talento es innegable y su capacidad para conectar con el público es asombrosa. Hande, por su parte, ha seguido triunfando en el mundo de la moda, siendo imagen de importantes marcas y conquistando portadas de revistas. Su belleza, su elegancia y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Además de su trabajo como modelo, Hande ha seguido desarrollando su carrera como actriz, participando en diferentes proyectos que han demostrado su crecimiento y evolución. Ambos han tenido mucho éxito en sus carreras, lo cual es un claro testimonio de su profesionalismo y su talento. Y aunque sus caminos se hayan separado en el ámbito personal, ambos han sabido mantener una relación de respeto y admiración mutua, lo cual habla muy bien de ellos. Pero, ¿qué pasa con el amor? ¿Ambos están solteros? Parece que sí.
Al menos, hasta donde sabemos. Tanto Kerem como Hande han mantenido su vida personal bastante discreta. No han tenido relaciones públicas, ni han dado demasiadas pistas sobre su estado sentimental. Lo cual, por supuesto, alimenta aún más los rumores de una posible reconciliación. Porque, ¿quién sabe? Quizás estén esperando el momento adecuado para volver a estar juntos. Quizás estén esperando el proyecto perfecto. Quizás estén esperando que el destino les dé una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son frecuentes. Muchas parejas, después de separarse, vuelven a encontrarse y a darse una segunda oportunidad. Y a veces esas segundas oportunidades funcionan. Y a veces esas segundas oportunidades se convierten en historias de amor épicas. En el caso de Kerem y Hande, la conexión que tienen es innegable. La química que tienen en pantalla es palpable. Y el cariño que se profesan es evidente. Por eso, no es de extrañar que sus fans sueñen con una reconciliación. Y quién sabe, tal vez ese sueño se haga realidad. Y aquí, mis queridos, es donde entra la parte más personal. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que la nueva comedia podría ser una realidad? ¿Y si fuera cierta, la verían? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría saber su opinión, porque para mí, ustedes son lo más importante. Sus comentarios, sus likes, sus opiniones, me ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. ¿Qué pasaría si la serie se concreta? ¿Cómo sería la historia? ¿Qué esperaríamos ver? Podríamos esperar una trama llena de enredos, con situaciones cómicas que nos hagan reír a carcajadas. Podríamos esperar diálogos ingeniosos, con frases que se queden grabadas en nuestra memoria. Podríamos esperar personajes entrañables, con los que nos podamos identificar. Y sobre todo podríamos esperar una química inigualable entre los protagonistas, una conexión que nos haga creer en el amor verdadero. Y volviendo a la serie que se rumorea, ¿qué podemos esperar? Pues para empezar, una historia que nos haga reír, que nos emocione y que nos haga creer en el amor. Una historia con diálogos ingeniosos, con personajes entrañables y con una química inigualable entre los protagonistas. Una historia que nos recuerde por qué nos enamoramos de Love is in the Air en primer lugar. Y por supuesto un vestuario impecable con looks que nos inspiren y nos hagan soñar. Pero, ¿qué más podemos esperar? Pues podemos esperar que Kerem y Hande nos sorprendan. Que demuestren que son capaces de crear algo nuevo, algo diferente, algo que nos vuelva a enamorar. Que nos demuestren que su talento, su química y su amor por la actuación siguen intactos. Que nos demuestren que el amor, a veces, tiene segundas oportunidades. Y quién sabe, tal vez nos sorprendan con alguna que otra sorpresa inesperada. En este momento, las expectativas son altas. Los fans están ansiosos por ver este proyecto concretado. Las redes sociales están llenas de comentarios, de especulaciones, de deseos. ¿Y quién puede culparlos? Todos soñamos con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, con verlos brillar en la pantalla, con verlos regalarnos una nueva historia de amor. Y como siempre, este canal estará aquí para cubrir todo lo que suceda. Estaré al pendiente de cualquier noticia, de cualquier rumor, de cualquier novedad. Les mantendré informados de todo lo que pase en la vida de Kerem y Hande. Y por supuesto les daré mi opinión porque, como ya saben, aquí en el canal, nos gusta debatir, nos gusta comentar y nos gusta compartir. Así que, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado con esta historia de amor y de esperanza. Les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Que le den like a este vídeo si les gustó, y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, les agradezco mucho su tiempo, su atención y su cariño. Son lo más importante para mí. No se olviden de dejar sus comentarios, de contarme qué les pareció el vídeo, y de compartir sus opiniones. ¿Creen en la serie? ¿Creen en una nueva oportunidad para Kerem y Hande? Cuéntenme. ¿Qué esperan de este proyecto? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué opinan de los rumores? Quiero leerlos a todos. Y ahora a seguir soñando. A seguir creyendo en el amor.
Y a seguir disfrutando de todo lo que la vida nos ofrece. Un beso gigante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.